Bienvenidas, bienvenidos. Somos Marta y Pablo Rueda y esto es Dolores y Apegos Podcast. ¿Qué tal? Muy bien. Yo creo que a lo mejor conviene presentarse. Vale. ¿Quién eres? Bueno, somos hermanos y estamos aquí para hablar de la muerte, para hablar del duelo, de los duelos y todo lo que tiene que ver con ellos. El objetivo del podcast es que encontremos un lugar seguro, tranquilo, un lugar donde estar bien, hablando de algo que normalmente no nos gusta y nos da un poco de miedo, ¿no? Sí, pero te vuelvo a preguntar, todavía no nos has dicho quién eres y por qué, qué es lo que te lleva a hablar de duelo y muerte. Vale. Soy o trabajo actualmente como tanatóloga, como coach especializada en procesos de duelo y me lleva a hablar de esto y a trabajar en esto toda una vida cerca de la muerte, toda una vida pensando desde el miedo, desde muchos lugares en la muerte. Y desde ahí, y sucesos que ahora si quieres contamos juntos, porque muchos nos unen en el camino, no solo por ser hermanos, sino por cómo nos ha marcado a nosotros la muerte, pues descubrir que a lo mejor mi forma de vida era la de acompañar a personas ahí, en ese punto. ¿Se ha entendido ahora? Sí, se ha entendido, se ha entendido. Se ha entendido, además, mi camino no es ese. Mi camino cuando murió nuestro hermano, que es en realidad uno de esos eventos que ha hecho que estemos hoy aquí, hace casi 8 años. Tú empezaste, y tú eres el alma en realidad de este proyecto, y tú empezaste a acompañar a gente porque pensabas que era algo que, una llamada que tenías, llamémoslo así, y que ejecutaste desde ese momento. En mi caso no es así. Para mí el proceso ha sido más largo. La vida me ha traído hasta aquí después de mucho tiempo indagando personalmente, leyendo, pero llevándolo todo desde un ángulo diferente, desde lo personal, desde coger un libro, desde ver una película, desde rodearme de gente que sabía de esto, pero en ningún caso pensando que esto podría convertirse en una profesión, en realidad. Hace unos meses hablamos de hacer algo que se llamaba Dolores y Apegos. Dolores y Apegos no es solo un podcast, nos comunicamos con personas de otras maneras, también a través de la escritura en nuestro canal de Substack y por supuesto, continúa la actividad de servir uno a uno y acompañar uno a uno a las personas, ¿no? Pero sí creo que era muy importante dar el paso hacia lo audiovisual, digamos. Yo creo que los procesos de duelo en cualquiera de esos ámbitos se llevan muy desde, en muchos casos, desde, pues como hice yo, ¿no? Desde la indagación, desde la lectura, desde la soledad. Tengo que llevarlo hacia lo audiovisual, que la gente pueda ver esto y oír esto, que además esperamos que sea lo más ligero posible. Nos reiremos, pero también lloraremos, porque esto es duelo y duele, pero también nos reiremos. Traeremos a gente aquí que creemos que puede aportar. Uh-huh. Y lo único que es innegociable para estar aquí es querer alinearse con ese propósito. Si alguien después de escuchar esto se siente bien 3 segundos, para mí ya está. Objetivo conseguido. Esto es de lo que se trata. O sea, para eso estamos, ¿no? Para que alguien en un camino que normalmente es de profunda oscuridad y sobre todo de profunda soledad pueda encontrar, bueno, pues una pequeña grieta de, a ver, luz es mucho decir, a lo mejor, la luz es como que, pero sí de esperanza, es decir, ver ejemplos en los que encuentres personas que de pronto, dentro de todo el sufrimiento,
están bien. O escuchar a profesionales hablar de cosas que ni siquiera se te habían pasado por la cabeza. No solo de lo básico que puedes encontrar en ChatGPT o en Google, que es las etapas del duelo o cosas así, que son, pues, que hablaremos de esas cosas también, pero bueno, que son fáciles de encontrar, sino de, bueno, la vida después de la muerte, existe, no existe, cómo las distintas religiones o las distintas creencias enfocan esto, cómo se vive a nivel profesional, cómo lo vive la gente a nivel personal, gente más conocida, caras conocidas, caras que no lo son, pero que tienen una historia que merece la pena ser contada, y todo eso con un único objetivo, que es que eso, os sintáis un poco mejor. Si es que estáis en el punto de duelo agudo o no agudo, pero en un momento de desesperación, o si es que nos escucháis porque de alguna manera queréis acercaros a algo que os va a pasar, os vais a morir, ya os lo digo. Yo creo que es importante que uno de los aprendizajes que por lo menos yo he tenido durante todos estos años, no es tanto a superar el duelo, no me gusta la palabra superar, a caminar por aquí, por el duelo y sentirme por lo menos en calma, porque yo echo de menos a mi hermano todos los días. Es que yo sí creo que los aprendizajes de este proceso no sirven solo para un proceso de duelo, sirven para todo en la vida. Al final es hablar de todo eso que no va a permanecer, nada de lo que tenemos va a permanecer. Nuestra relación como hermanos se acabará en un momento, cuando yo me muera, cuando tú te mueras o cuando lo que sea. Hemos ido pasando por etapas desde la infancia a la adolescencia y hemos dejado atrás cosas que seguramente algunas echamos de menos, pero hemos tenido que aprender a vivir con esos pequeños duelos, ¿no? Entonces este camino también de aceptar, de saber aceptar eso en esta sociedad en la que vivimos, que al final tira para lo contrario. Yo creo que digo todo esto porque creo que esto no es solo para gente que está en duelo o que está en una fase de duelo X. Yo creo que de aquí se puede extraer una manera diferente de mirar, ¿no? Hombre, total. O sea, es un topicazo, pero es verdad que hablar de la muerte es todo el rato hablar de la vida. Y es hablar de la vida en todas las dimensiones. Sí. O sea que, adelante, ¿no? Vamos a otra pregunta ya. O sea, quiero decir, no podemos seguir dando vueltas a esto. Podríamos. Bueno, ya, pero no. Y podríamos discutir mucho como hermanos. Pablo, Marta, ¿qué es para vosotros la muerte? Aquí la experta número 1 tiene que hablar de la muerte primero. Y la muerte es un proceso de la vida y es algo más que vamos a pasar. No sé si tengo una frase para definirla, pero sí tengo algo claro que además lo tengo claro desde el principio, desde siempre. Algo de estas cosas que sabes que son así, que no es... No sé, lo sé, tengo una certeza. Y esa certeza es que la muerte no es el final, es el final del cuerpo, pero no es el final. Suena un poco así grande, ¿no? Y un poco flipada, pero lo siento así. Bueno, a ver, no es flipada cuando, quiero decir, en la historia de la humanidad todo el mundo ha cuestionado esto. Ha mirado hacia esto como efectivamente tiene que haber algo, ¿no? No sé dónde leía el otro día que, no sé de dónde era la referencia, pero decía algo como que si no hay algo después, esta vida es muy cruel, es una broma absoluta. Entonces, mirar desde ahí a la muerte, a mí me interesa más que el hecho de que eso vaya a ser así o no, que objetivamente no lo podemos saber. No. Mirar la vida desde ahí es lo que te cambia, ¿no? Entender que esto es una parte del camino y que, bueno, esto nos ayuda a aceptar que las cosas no permanecen y nuestro cuerpo no va a permanecer. Podemos pelearnos contra este hecho, pero esta pelea la vamos a perder siempre. Entonces, o aceptamos y nos ponemos a vivir lo que está pasando ahora, ya, hoy, aquí, en este instante, que es lo único que cuenta. Si vivimos desde ahí, pues fenomenal. Si no, vivimos en la frustración y en la pelea. Yo creo que ese es uno de los grandes, no sé si aprendizajes, pero algo con lo que yo he vivido de manera natural desde que
desde que nuestro hermano murió. Yo me pasé peleando contra esto desde que nuestro hermano enfermó. Hace 140 años ya. Sí. Pues yo peleé todos los días de mi vida, venga, vamos a encontrar algo, esto se tiene que solucionar, esto tal, y venga, y venga, y venga. Porque en el fondo no quieres aceptar. Repetías mucho algo, aquí lo dejo por si le puede servir a alguien, que a mí me daba muchísima esperanza, que era el que aguanta gana. Y yo me sostuve ahí y después me dieron ganas de romperte la cabeza, ¿no? Porque Sí. era, no, al que aguanta, ¿qué gana? ¿Qué dices, no? Bueno, pues es una de esas cosas que tú coges como tuya, que escuchas, que ves, que entiendes que pueden... a lo que te agarras, pero que en realidad no son nada. ¿Qué significa ganar? ¿Qué significa aguantar? ¿Qué significa...? Y en realidad, claro, vas transitando un camino en el que pasas de aguantar y ganar a simplemente estar, ¿no? Y a mí esto me ha servido mucho, y lo que me gustaría que sucediera en este espacio es que cada cosa que a nosotros nos ha servido para encontrar esa calma, yo creo que puede estar muy bien aportar esto en este podcast, ¿no? Eso mola, y también quiero decir que hay un tema aquí y es una reivindicación al duelo de los hermanos. Vamos a hablar de todos los duelos, vamos a hablar de duelos por muerte, pero de todo tipo de duelos. Pero es verdad que el duelo de los hermanos es una cosa así como poco conocida. No voy a abrir el melón ahora, pero lo dejo aquí, que si no luego se me olvida. Y por recoger lo que has dicho y contestar a la pregunta de qué es la muerte, mira a ver si esto te va bien, yo creo que para nosotros la muerte, sin tener una definición clara, es una invitación a vivir la vida de una manera más ligera. Ya no te digo aprovechar el ahora ni nada, sino a vivir un poco dando menos importancia a todo el rato, a no ser tan densos y a, bueno, venga, vamos a buscar un poco la calma cada día, encontrar esas cosas que me dan paz, porque no hay otra movida, yo creo, más que esa. Vale, me parece bien. ¿Bien? No voy a discutir esto. Venga, vale, pues tira. Estamos hablando de la muerte de un hermano, ¿no? Pero, claro, la muerte de un ser querido no es un hecho aislado. ¿Cómo afecta esta muerte a vuestra relación con vuestros padres, por ejemplo, ¿no? Que también han perdido un hijo, a vuestra relación entre vosotros, entre los amigos, en el trabajo, ¿no? En general, ¿cómo afecta la muerte de un ser querido al modo de relacionarnos con el mundo? ¿Hoy? Yo creo que cuando la muerte te atraviesa, la relación con el resto de cosas en un principio es complicada y luego va siendo menos complicada y se van asentando las cosas. Mi relación con la vida, cuando llegó la muerte de Quique es nuestro hermano, y yo creo que vamos a dejar de decir nuestro hermano y decimos Quique porque sí, de vez en cuando, sobre todo cuando hablemos tú y yo, hablaremos así. Sí, pero yo le llamo Enrique. O sea que... Bueno, pues vale. Entonces, la relación con la vida es jodida en general. En un principio, con nuestros padres complicada, porque siempre, no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasa que ellos han perdido un hijo. Es como más heavy en palabras que perder a un hermano, ¿no? Entonces, complicado, hasta que te adaptas, hasta que vuelves a encontrar los roles nuevos que se generan en la vida sin él o sin él físicamente, ¿no? Sí, es verdad, se recoloca todo. Antes tenías una pieza y esa pieza no está. Yo con mi hermano Enrique, tuve la suerte de estar en Barcelona viviendo en la última etapa de su vida, y todos los jueves íbamos a comer. Era un ritual. Claro, el siguiente jueves que tú vas a trabajar, porque dices, voy a tener que ir a trabajar. Ya va tocando ir a trabajar 2 días más tarde, o sea, que es un poco lo que te dice la ley, porque es verdad que el duelo no es una enfermedad en sí mismo, no lo es un proceso. Estás entrando en bucles. Ya lo sé. Sí, porque iba a abrir el melón del trabajo, tal. Chao. Bueno. Pero ese jueves tu hermano ya no está, entonces, claro, ya no está. Tú no vas a tener ese ritual. Pero tú cuando subes a la oficina, todo el mundo espera que estés igual.
pero tú no estás igual. Porque ese puto jueves tú vas a comer solo. Y aparte no quieres comer con nadie porque la gente no tiene presente esto, lo tienes tú. Entonces, desde ese detalle, que no deja de ser más que un detalle, vuelvo de nuevo a cosas simbólicas. Me acuerdo del momento en el que fuimos a un restaurante y de repente era 4 sillas, no 5. Digo, me cago en la puta, tío. ¿Qué ha pasado aquí? Yo también. Entonces, bueno, hay que recolocar todo, trabajas con tus padres para que se sientan bien, pero tú te sientes mal, en fin, es complejo, la verdad. Decidnos una frase, una película y un libro que ayuden en un proceso de duelo. Vale, ¿voy? Sí, y además, de hecho, yo creo que esto lo deberías hacer tú, que lo haces mucho mejor que yo. Bueno, a lo mejor no sé, ya ve. Si has dicho antes, he leído 114 libros de este tema, de todos los temas. Ya, pero es que justo ahora... Bueno, pues justo ahora, pues lo vas pensando mientras hablo yo. A ver, libro. Hay 1000. A mí, que me cambiase verdaderamente la vida, yo creo que fue... No, estoy pensando. Hay varios libros que me cambiaron la vida, pero Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss me cambió la vida porque literalmente nunca había oído hablar de lo que este hombre cuenta. Y entonces yo empecé a ver, bueno, esperanza, luz, no sé qué, yo no creía en nada o no sabía si creía en algo y de pronto empecé a sentir un mogollón de cosas que me cambiaron la vida. Obviamente no son libros que a nivel literario tengan mucho valor, pero sí que lo que cuentan, no sé, muy guay. Luego, la frase. Pues chico, yo frases, no soy una persona muy de frases porque no se me quedan, pero hay una que dice, de Albert Camus, que dice, que aprendió, viene a decir que aprendió que dentro de él vivía un verano invencible, ¿no? Y a mí esa frase por algún tiempo me sostenía, pero yo la pensaba al revés, porque yo a veces confundo las cosas, confundo izquierda con derecha, eso es lo físico. Una enfermedad, sí, se llama dislexia. Sí. Bueno, tengo pues confundo muchas cosas de ese tipo. Y en mi cabeza yo la había memorizado, por eso no os puedo repetir la frase exacta, la había memorizado como que habitaba un invierno invencible. Y es que era lo que yo sentía, no un verano. Decía, mi corazón se puso en invierno y entonces ha llegado un invierno en el que me siento como reconfortada. No pasa nada. De hecho, era tan así que el verano me empezó a molestar y me empezó a gustar los días nublados, los días de lluvia y encontrarme cómoda cuando de alguna manera la tristeza estaba en el ambiente. Y desde entonces esa tristeza que se ha instalado en mí, pero que no es una cosa que se me note o que vaya, pues la habito con mucho gusto. Entonces ese error de esa frase del verano, confundirlo con invierno, pero que me quedé con una frase que es mía, entonces al final no se puede decir que es mía, y a mí me ha funcionado muy bien. Y ya retomo película y voy a decir que, bueno, una película horrorosamente mala, pero que también me cambió mucho la vida, fue una película brasileña que se llama Nuestro Hogar, que está en YouTube, o sea, eso no lo pueden poner en una plataforma ni nada, es muy mala, pero me cambió mucho la vida a nivel muerte y duelo. No voy a decir nada de esta peli porque algún día la comentaré ahí a fondo, si queréis verla, pues yo flipé. Y luego, series que me hayan marcado mucho sobre el duelo, yo diría que Afterlife es la que más. Que vedla. No sé, eso. Sí, de hecho, nuestra imagen de dolores y apegos en realidad está basado en algo que pasa en Afterlife, que es fantástico, y es cómo hablan dos personas y desde dónde hablan dos personas que han perdido, uno a su mujer y otro a su marido. Esas conversaciones son una delicia, son dos personas en un banco. Está en inglés todo, además. Está en inglés, que es muy bonito y tal, mirando a la tumba, en realidad, y a veces hablando y a veces no, simplemente estando. Y está muy bien, la verdad es que es maravillosa verla. Yo voy a decir que para mí el libro
que confirmó cosas que yo ya había empezado a sentir de manera natural. Lo tengo que decir así, hay muchos por ahí fuera, pero para mí fue La vida infinita de Joaquín Cámara, persona a la que tenemos Muchísimo cariño. muchísimo cariño, muchísimo aprecio. En mi caso, y que creo que en el tuyo también, muchísimo agradecimiento. Y honestamente, en ese momento de el horror, madre mía, qué guay, ¿no? Qué ancla, Qué maravilla. En cuanto a la frase, yo tampoco tengo frase, me invento las mías. Pero sí me acuerdo de una frase de alguien que decía que le cambió la vida en el momento que entendió que solo había una vida, ¿no? Yo creo que lo que quería decir es que le invitó a vivir el momento y todo este tipo de cosas. Y para mí, yo cambié esa frase. A mí me cambió la vida cuando sabía que esta no era la única vida. Ahí es donde mi chip vital realmente cambió. Esto es algo que yo creo. Que hay muchas vidas, ¿no? Claro. Tú piensas que hay muchas vidas. Yo pienso que hay más Te acabas cosas. de posicionar en un sitio ahora heavy de pronto. Porque me da la gana y porque es así y porque... Porque es tu podcast y dices lo que Y quieres. digo lo que me da la gana. Y porque, como decía antes y como comentábamos antes, a mí esto me ha ayudado mucho. Yo no creo que esto termine aquí. Entonces, vivir desde ahí un duelo es muy diferente. Es muy diferente. Entonces, si hay alguna frase que tengo que decir, sería esa. Bueno, ¿y de película? ¿Has dicho alguna? No he dicho ninguna, porque no he pensado en ninguna que realmente... Es decir, hay muchas que tratan. Es decir, si ahora te pones a pensar series o películas... Todas parten de ahí, desde las de más risa, por ejemplo, una de las últimas con las que me he enganchado, que han sido los Gemstones, que sobre una familia de predicadores en Estados Unidos, que me hace reír la vida. Esto parte de cómo todos se recolocan en el momento que la matriarca, que era el alma de toda la congregación, digamos, muere. Y cómo los hijos sufren eso, pero a la vez todo desde la comedia, ¿eh? Es mucha risa. Pero si ves 3 metros bajo tierra, pasa lo mismo. Hombre, va de eso. Claro, muere el patriarca. Cómo se recolocan todos ahí, ¿no? Entonces, hay muchísimas series, muchísimas películas que bueno, van de esto. Sí, casi todas. Casi todas nacen después de una ruptura grande, ¿no? O sea, Exacto. pasa algo, se rompe tu vida, se rompe la familia, por lo que sea, en general es una muerte y eso, se lía parda y empieza la vida, porque es exactamente eso lo que pasa todo el rato. Y lo que nos va a pasar a todos. Sí, todo el tiempo. ¿Creéis que estaríais en este proyecto de no haberse muerto vuestro hermano? ¿Y tú? Bueno, no es fácil esta pregunta. Posiblemente es posible que yo no. Es decir, yo sí sé reconocer que un punto de inflexión clave en mi vida fue el fallecimiento de Enrique. Y eso me ha llevado a un camino X en el que estoy ahora, etcétera, etcétera. No sé si hubiera... sí sé que hubiera iniciado un camino de indagación y que seguramente hubiera leído muchas cosas, pero no sé hasta qué punto hubiera llegado. Ahora mismo esto se ha convertido para mí en en algo que simplemente quiero hacer, ¿no? Es diferente. No lo sé, no sabría decirlo, pero me inclino más hacia el no, seguramente. Yo sí. No sé, no hubiese llegado de la misma forma, pero sí. O sea, de algún modo creo que siempre he tenido como muchas llamadas y muchas pistas para ir llegando y para ir acercándome a la muerte a lo largo de mi vida. Y sí, yo sí. Siento que sí. Y no vamos a coincidir en casi nada, lo sé. Nada. Pero está bien, todo está bien. Está bien, y si no hay más preguntas, yo creo que con esto tenemos como un poco para que se nos conozca, para, no sé, hablar de este espacio, hablar de nosotros un poco, porque tampoco es mucho nuestro rollo, así que haremos alguna vez
alusión a cosas nuestras, pero lo cierto es que no vamos a estar todo el día... Y a la dinámica del podcast, Eso es. Pero no vamos a estar girando en torno a esto. Entonces, bueno, pues hasta aquí. Gracias. Hasta aquí el capítulo 0, -1, no sé qué capítulo es este, pero hasta aquí. Gracias por habernos escuchado, gracias por estar ahí y nos ponemos a vuestro servicio para acompañaros humildemente en vuestro camino. Estos dolores y apegos. Eso. Chao. Dolores y apegos. Chao.